Bueno, yo soy Julio Canedo y ahora actualmente soy coordinador de la carrera de gastronomía de la Univalle Subsede La Paz. Bueno, yo primero estudié sociología y después me dediqué a estudiar gastronomía, que es lo que actualmente hago, pero con un tinte mucho más social, ¿no? Me gusta hablar de la gastronomía desde la parte del consumo cultural gastronómico. Bueno, para una persona del altiplano, La Paz, altiplano, conocer la Amazonía es algo impresionante, porque es volver a nacer, ¿no? Entonces es conocer nuevos sabores, nuevos aromas, nuevas texturas. Es difícil cuando a mí me preguntaban cómo son las frutas allá, digamos, en la Amazonía. Es imposible explicar comparando con alguna fruta que podemos conseguir aquí en La Paz, ¿no? Por ejemplo, me decían, ¿cómo es el azaí? Y yo no sabía cómo explicar el azaí, porque el azaí es único en el mundo. ¿Cómo es el copoazú? El copoazú es increíblemente delicioso. ¿Qué más puedes decir a eso? O sea, son cosas bien difíciles, ¿no? La gente tiene que entender probando. Y lo que hacía ya en investigación gastronómica es esto, ¿no? O sea, agarrar y hacer una investigación en torno al producto. Obviamente consumía el alimento, veía las estacionalidades, conocía a los productores, me salía de mi idea sobre producción agrícola, que está muy focalizada a lo que es lo andino, y en la Amazonía es totalmente diferente, los ecosistemas son totalmente diferentes, manejados de diferente manera, y eso es algo que me ha impresionado bastante y ha marcado mi vida profesional, tanto como cocinero como sociólogo, ¿no? Porque es otro mundo, y es un mundo muy hermoso y muy grande, que me siento todavía ignorante en el tema, pero que trato de conocer un poco más, ¿no? Cuando a mí me preguntan cuál es tu comida favorita, yo siempre digo que es la comida amazónica, ¿no? Y me dicen, ¿la comida camba? Me dicen, no, yo les digo, no, la comida amazónica, ¿no? Porque la misma gente que vive en las zonas amazónicas de Bolivia no se autodefinen como cambas, ¿no? Ellos dicen, yo soy amazónico. Pero es lo que pasaba en Río Alto, no sé, en las otras regiones. Entonces, hay mucha diferencia entre la comida amazónica y la comida camba, por ejemplo. Y obviamente mucha diferencia con la comida de los Andes, ¿no? Me encanta la comida amazónica. ¿Por qué? Porque es una comida que todo el mundo la considera muy simple, pero generalmente lo simple es lo más difícil de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales de la Amazonía son bien complicadas, y esto saben muy bien ellos, ¿no? Que no puedes mantener una carne por mucho tiempo sin que el proceso de descomposición sea muy, muy acelerado por cuestiones de clima. El clima es muy elevado, la altura es en la Ribera Alta creo que son 170 metros a nivel del mar. Entonces los alimentos se descomponen de manera muy rápida. Entonces estas capacidades de transformar el alimento y de conservar el alimento son capacidades que nosotros aquí en el altiplano no entendemos. ¿Por qué? Porque no conocemos eso. Entonces su comida tiene una simpleza que al mismo tiempo la hace muy complicada. Y en esta simpleza encontrar los sabores que ellos tienen ha sido un proceso que considero que es muy complicado, ¿no? Ellos tienen unos sabores exquisitos que te revientan en la boca, y esto es un potencial cultural plasmado en lo que es la gastronomía, ¿no? Que es impresionante. El consumo de alimentos es algo que está considerado como es cotidiano. O sea, todos los días nos despertamos, desayunamos, almorzamos, cenamos, y entre estos espacios desarrollamos nuestra actividad económica, con la cual generamos recursos económicos para poder alimentarnos. Entonces la alimentación está relegada a un segundo plano, y de una manera muy se podría decir mala, ¿no? En el sentido de que debería ser una parte central de nuestra vida, y esto se manifiesta en todo ámbito, desde lo educativo hasta el mismo consumo. Entonces yo creo que sí es un empoderamiento, en el sentido de que las personas que sepan cocinar, sepan alimentarse, sepan de dónde viene su alimento y se sientan orgullosos de esta cultura gastronómica que tienen, obviamente tienen muchas más armas culturales para poder generar identidades culturales plenas, ¿no? La alimentación es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque depende de lo que yo me alimento,
para poder realizar mis actividades culturales, mis actividades intelectuales. No estoy refiriendo a una actividad intelectual como lo académico, sino son cosas mucho más amplias, no una universidad, sino una pluriversidad, digamos, ¿no? Hay muchos tipos de conocimientos, pero que están relacionados, no relacionados, sino es que la alimentación es algo que es principal para que se pueda desarrollar estas otras actividades, ¿no? O sea que tenemos que empezar a considerar la alimentación como una actividad importantísima, primaria y de estudio, en realidad. Viendo la gastronomía y el proceso culinario, obviamente es cambiante, ¿no? O sea, nosotros como cocineros siempre estamos, casi siempre tenemos que adecuarnos a las características del lugar, tanto ambientales como de clima, ¿no? Entonces el consumo cultural o el consumo gastronómico relacionado con la cultura gastronómica mucho está vinculado e influenciado por las características del ambiente. En este caso, la Amazonía es un lugar en el que sufre épocas de inundación, y más aún con esto del cambio climático y todo eso, son épocas mucho más duras. Y después del proceso de colonización, en el que se perdió muchos métodos en los que se hacían terraplenes, por ejemplo, para poder tener producción de alimentos, poder tener cosas secas, se han perdido, ¿no? desde esa época. Pero tenemos que adecuarnos a estos cambios, y uno de estos cambios obviamente es el uso de la energía solar. Es una técnica que se puede aplicar muy bien a los mismos elementos que tenemos en la zona, ¿no? La transformación de alimentos tiene que estar vinculada a la técnica de producción de alimentos. Entonces esta vendría a ser una técnica relativamente nueva para la zona, pero de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque tenemos un sol que es permanente, y obviamente al no contar con una energía a base de madera, esta energía es algo fabuloso y es espectacular. Ahora, ¿en qué se relaciona esto con el empoderamiento? Obviamente el empoderamiento aquí viene con la actividad económica que desarrollan en torno a al tener producción de alimentos y al poder comercializar estos alimentos, obviamente las personas adquieren cierta libertad económica, ¿no? Una autonomía económica. Y esto les genera obviamente una cierta capacidad de compra de bienes de primera necesidad, y también de alimentarse ellos mismos, ¿no? Entonces está muy vinculado, y esto es un apoyo a poder a paliar estas inundaciones que tenemos en la Amazonía, ¿no? Entonces me parece algo que sí se puede manejar de una buena manera, y obviamente hay que ver la manera, como tú dices, lo han enfocado inclusive para secar su ropa, que es algo que es muy necesario. Entonces no quiere decir que solo sirve para los alimentos, sino que te puede beneficiar en otras cosas, ¿no? En el tema de deshidratar alimentos es algo importantísimo. Yo no lo había pensado, pero claro, pues la deshidratación de alimentos es una de las mejores maneras de conservación de los alimentos, y eso te genera una estabilidad de autosustentabilidad o sustentabilidad alimenticia, y también de poder ofrecer estos productos a la venta, porque estos productos deshidratados tienen larga duración de vida, ¿no? Entonces esto te ayuda a tener una alimentación un poquito más equilibrada y variada, y obviamente ganar dinero con esto. Y esto está totalmente vinculado con el empoderamiento, ¿no? Porque en la división social dentro del trabajo gastronómico a nivel mundial está muy marcado, ¿no? Recién ahora se está cambiando un poquito. La cocina en el ámbito público está destinada para los hombres, y la cocina en el ámbito privado está destinada para las mujeres. La cocina en el ámbito privado es para la reproducción del proletariado, prácticamente. Las mujeres se dedican a educar a los niños, niñas, de alimentarles, de darles vestimenta, y también, seamos sinceros, educan a sus maridos, les dan vestimenta, los visten y todo, ¿no? Y en el ámbito privado y en el ámbito público, ya cuando el hombre toma como profesión la gastronomía,
ahí también se genera la idea del empoderamiento del hombre, pero desde una mala manera, ¿no? Generalmente los hombres, cuando adquieren un poquito de poder, lo utilizan para hacer daño. Este daño lo hacen a mujeres y también a los mismos hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un poquito de poder y ya se sienten superior a otra persona. En cambio, la mujer es diferente, ¿no? La mujer siempre piensa en... bueno, no siempre, ¿no? Pero sí es en la mayoría de los casos, ¿no? Siempre piensa más en la comunidad que en una misma, ¿no? Entonces, esto es bien complicado. Actualmente vemos que hay más mujeres que se están pasando al lado de la profesionalización de la cocina en el sentido de la certificación, ¿no? ¿Por qué hago esta diferenciación entre la certificación profesional, digamos? Porque ahora existen los títulos de cocinero profesional, que generalmente estaban dados a hombres, pero ahora también las mujeres están pasando. Cuando hablamos de comida callejera, por ejemplo, aquí en La Paz, vemos a mujeres que hacen la comida callejera, no vemos a hombres que hacen comida callejera. ¿Por qué? Porque eso está visto, socialmente lo ven de una mala manera. Es como algo, como una actividad de subsistencia. Pero en realidad tenemos casos, por ejemplo, de personas o de mujeres que venden aquí rellenos de papa en la San Francisco, que te venden de 2.000 a 3.000 rellenos de papas al día, a un precio de 5 bolivianos. Entonces eso te da un alto poder económico. Entonces eso no quiere decir que es una economía de subsistencia, ¿no? Eso vendría a ser un negocio. Lo que pasa es que es el estatus lo que busca el hombre. Un hombre generalmente quiere ser figura, quiere agarrar y ser el chef, el gran reconocido. En cambio la mujer genera más conciencia en torno a la alimentación. La mujer es una persona que piensa en global, el hombre piensa más en uno y después piensa en el otro, ¿no? Entonces es bien complicado hablar de género, cocina y gastronomía y género, porque los hombres son más tirando a lo mercantil, a la mercancía, y las mujeres son más tiradas al producto y al generar bienestar social, ¿no? Y eso es algo bien importante. Porque lo privado no está bien, no es que no esté bien visto, sino es que está invisibilizado. Nosotros vemos a nuestras mamás que desde chiquitos, por obra y magia, nosotros estábamos en la mesa y estaba nuestro plato servido. Acabamos de comer, nos íbamos al colegio y listo, al volver volvíamos y nuestro almuerzo. Para nosotros eso era magia. ¿Por qué? Porque se invisibiliza el trabajo de la mujer dentro de las actividades domésticas, ¿no? Pero nosotros no vemos el esfuerzo que hacen las mujeres, y ese esfuerzo, cuando se lo pasa al ámbito público, tampoco se visibiliza, ¿no? Pensamos de que es fácil cocinar, es fácil hacer esto, pero sabemos, las personas que estamos involucradas con la producción de alimentos, que no es fácil hacer, que necesitamos ciertas actividades que estén bien marcadas para que esto sea un éxito, ¿no? Tanto para económicamente como como el gusto, por ejemplo. Tiene que ser algo rico, que se pueda vender y que nos dé un beneficio económico. Entonces tenemos que empezar a valorar mucho el trabajo, primero doméstico, y también empezar a valorar el trabajo de la cocina vista como negocio, ¿no? Y esto tanto para varones como para mujeres. Obviamente las mujeres, lastimosamente, en este sistema sufren más porque tienen que trabajar mucho más que los varones, y los varones deberíamos pensar en nosotros, ¿no? En las actitudes que tenemos en torno a este problema, porque sí es un problema, y no es un problema que solo atañe a las mujeres, también atañe a los hombres. Entonces es algo que nosotros tenemos que ser también autocríticos. Es mi vida, o sea, yo me sueño con comida, ¿no? O sea, no es que me sueñe comiendo, pero me sueño con comida, en el sentido de que siempre estoy pensando en eso. O sea, todo para mí es alimentación. Desde planificar cosas para mí mismo, como planificar actividades que desarrollen la cultura gastronómica boliviana, ¿no?